Damos la bienvenida a la licenciada María Belén Arroyo, periodista de la revista Vistazo, fundadora del portal Código Vidrio. María Belén, un verdadero placer y un honor tenerte el día de hoy para poder conversar de este Ecuador tan inquietante, en una situación tan delicada por la que hemos pasado, seguimos pasando y quisiéramos conocer tu punto de vista sobre cómo están las cosas, cómo se vislumbra sobre todo el futuro mediato. Bienvenida. Gracias, Gustavo. Para mí es un gran honor y un gran placer acompañarte a ti y por tu intermedio a la audiencia que nos escucha y que, por cierto, es tan amplia a nivel nacional. Quisiera empezar hablando, poniendo como un antecedente que pude escuchar, estuve integrado en esa conversación digital de Konrad Adenauer, Diálogo Político, en la que participaste tú. Estuvo también Rudy Hidalgo, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, y en un escenario en el cual se trató justamente este tema que queremos profundizarlo, de ser posible el día de hoy, lo que significa la nueva victoria de Daniel Noboa. A la pregunta que hizo Konrad Adenauer, a ese cuestionante que puso de por medio, yo diría, ¿cómo está esta época post-Blackwater, cuando el presidente ha sido ratificado por los ecuatorianos para un periodo de 4 años? Sí, precisamente los hechos se dieron de tal manera que tuvimos un resultado que no era el esperado. Se había hablado mucho de una posible victoria bastante estrecha, con un margen cerrado, pero no se dieron así las cosas y hay una diferencia bastante grande a favor de Daniel Noboa, y esto abre el escenario a algunos retos a nivel nacional. Si tú me preguntas, Gustavo, ¿cuál es el país que recibe el presidente reelecto Daniel Noboa? Es un país que acaba de pasar por una transición bastante complicada, bastante traumática, si podemos usar el término, en el sentido de que en estos 60 días, 63 días que mediaron entre primera y segunda vuelta, hubo unos momentos con clímax de tensión, de desinformación, de campaña sucia, de guerra, y de enfrentamientos verbales, no se diga también en redes sociales, entre las dos tendencias. Habían hablado algunos analistas de un país no polarizado, sino hiperpolarizado, y en este sentido, el país que recibe el presidente hoy reelecto es un país que tiene que salir de este momento de división y de fractura a una fase de reconciliación y de unión a partir de una pedagogía del diálogo, porque lo que vivimos realmente fue un tiempo complejo, y ese es como el primer desafío para el presidente, o sea, buscar un discurso de reconciliación con aquellos que son un grupo importante, no votaron por él. Él tiene el desafío de gobernar para todos, no solo para quienes le dieron el voto, y además el voto no es un cheque en blanco. Ujú. Sí, podríamos dejar atrás esa impresión que teníamos todos, esa convicción, más que impresión, de que el país estaba totalmente polarizado, de que las fuerzas políticas estaban absolutamente empatadas. ¿Qué es lo que pasó? Pues el resultado no reflejó eso. Sí, precisamente desafía todas las previsiones de las encuestas, de las casas encuestadoras, desafió todo tipo de análisis digamos, todo lo que se esperaba. Esto nuevamente ratifica que las encuestas no son herramientas infalibles, pueden equivocarse, y también algunos fenómenos que analizamos esa misma jornada en horas de la noche tienen que ver con una serie de eventos desencadenados por hechos producidos
de 2 a 3 semanas antes del balotaje. Posiblemente quizás desencadenado, el primer detonante o desencadenante pudiera haber sido el efecto mismo del debate para segunda vuelta, debate en el cual hubo cruce de críticas, cruce de acusaciones entre los dos candidatos al balotaje, pero ustedes recordarán, y me interpelo a la audiencia, de que hubo dos momentos, digamos, importantes, cruciales en el debate. El primero es cuando la candidata Luisa González admite que le legitima la autoridad del gobierno de Venezuela, y en segundo lugar da un mensaje un poco confuso en el sentido de que va a promover una especie de deportación de venezolanos que han llegado irregularmente al país. Eso, en nuestra perspectiva, genera como unos ruidos hacia los electores. Primero, legitimar un sistema que está montado en el poder a tantos años en Venezuela, que hay serios cuestionamientos a la manera como a mediados del año pasado nuevamente se quedó encumbrado en el poder, a pesar de un cúmulo de pruebas y de evidencias de que hubo irregularidades. Eso genera posiblemente un efecto de miedo. Hay estudios de politólogos muy serios que hablan que en Ecuador el voto no es necesariamente razonado, lógico, argumentado, es un voto de orden afectivo, emocional. Nosotros planteamos que posiblemente el día de las elecciones se dio una serie de conjunción de circunstancias, pero en ese contexto desempeñó un papel importante el tema del miedo. ¿El miedo a qué? A estas posibilidades. La posible desdolarización a partir de estos discursos de cabezas de la tendencia de la Revolución Ciudadana, señales confusas de la dolarización a la ecuatoriana, este fantasma de que va a haber una moneda similar al dólar, pero es paralela. Todo esto yo entiendo que al elector ecuatoriano le afecta porque sí hay un elemento cohesionante en la identidad nacional desde hace 25 años, es la defensa del dólar como un esquema, como un ancla a un modelo que permite una cierta posibilidad de planificar la vida a largo plazo. Una Eh, desconexión, una falta de sintonía del correísmo, de la candidatura de Luisa González, de su equipo con el sentir de los ecuatorianos. ¿Es eso lo que pasó? Es posible que haya algo de eso, porque mencionaba, nosotros habíamos podido hacer un recorrido en algunos recintos y entendíamos, primero nos llamaba la atención la cantidad de gente de tercera edad que acudía. Ustedes saben que a partir de 65 años el voto no es obligatorio para este grupo etario. Estamos hablando de más o menos un 12% del padrón. Y estás hablando de 13 millones de votantes, 13.7 millones de votantes. Haz cuenta que más o menos para unos 130,000 votantes, que es este grupo etario mayor de 65 años, no están obligados a ir a votar. Para ellos es facultativo el hecho, pero nosotros nos percatamos durante la jornada que había mucha afluencia de personas de tercera edad. Y encontrábamos testimonios de gente que decía, yo ya viví una cosa muy dura hace 25 y un poco más de años, que fue esta crisis financiera bancaria. Se licuaron los ahorros que mucha gente tenía en el banco, se quedó sin acceso a su dinero, para muchos eran fondos de retiro. Este efecto de la crisis financiera, económica, bancaria que tuvo el país a fin de siglo y al inicio de este siglo y milenio, todavía está en la memoria de la generación que nos antecede, porque ellos la vivieron quizá con más fuerza, quizá con más dureza, y quizás vieron a su generación anterior ver licuados sus ahorros
o el fruto de su trabajo de toda una vida. Y ellos decían, nos toca venir a defender un poco la estabilidad del esquema que viene funcionando para que quienes nos siguen no tengan esta complicación de mañana tener una moneda que vale un valor a la mañana, otro valor al mediodía y que la tarde ya tiene un valor ínfimo, es decir, no les permite mantener un nivel, una calidad de vida, digamos, como uno espera. Entonces, creemos que ese sí fue un factor determinante y eso está medido cuando tú hablas del nivel de participación en el balotaje. Fue mayor. Históricamente, desde el regreso a la democracia, ha estado superior al 80%. En algún momento fue del 65%, recuerdo fue en el año 98 cuando triunfó Yamil Maguad, pero en la jornada del 13 de abril se registró un poquito cercano al 84% de la participación. ¿Qué quiere decir? Que gente que quizá no votó en primera vuelta, hoy lo hizo. En cuanto al nulo, no está tan demostrado que más gente se decantó en contra del nulo. Este porcentaje supera el 6% ahora en balotaje. Pero sí podemos entender que gente que normalmente no había tenido planeado ir, fue y ejerció el derecho al voto un poco alentada para dar pie a una tendencia, a una corriente que le generaba menos incertidumbre en términos de su vida económica, en términos de su vida como ciudadanos. No te olvides el papel y un poco qué implicó el discurso de la candidata de Revolución Ciudadana, la señora González, cuando menciona el proyecto de los guerreros de la paz. Le llama a ella a las gestores de paz, que palabras más, palabras menos, mucha gente interpreta y dice, son mecanismos para posiblemente espiar, para posiblemente iniciar procesos de delaciones, de decir, aquí esta familia en mi cuadra, Atentar contra las libertades. en mi manzana está opuesta. Eso ya se vive en regímenes autoritarios de otros países y que están alineados con la tónica, con esta ideología del socialismo del siglo XXI. Ese factor desencadenante en última instancia del temor hace lo que entendemos nosotros es que se decanten en última instancia por Daniel Noboa. Y también hay un elemento que lo plantea un politólogo ecuatoriano, quiteño, él se llama Paolo Moncagata, él es decano de Ciencias Políticas acá en la Universidad San Francisco, y él viene haciendo un estudio muy interesante sobre polarización en procesos eleccionarios, especialmente previos a segundas vueltas. En este estudio de polarización, él ha hecho algunos ejercicios de encuestas con una población, digamos, objetivo, con, con la finalidad de entender cómo están procediendo. ¿Cuál es el hallazgo de Moncagata? Y lo cito, está además desarrollado en el artículo de Vistazo y en circulación, porque él nos había compartido en entrevista las claves de este hallazgo. Hacia inicios de abril, detecta un porcentaje muy elevado de gente que dice, ya decidí, pero no voy a decir por quién voy a votar. Cuando se le insiste, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué no quiere decirnos? Y es más o menos un 15% de electores, ¿no? De encuestados. Yo ya decidí, pero no quiero decir. Bueno, ¿por qué? ¿Por quién se va a decantar? Cuando le repreguntan, le insisten, un porcentaje que es casi la mitad dice porque yo me voy al nulo o al blanco, porque yo no me gusta, pero encuentra un importante porcentaje a favor de Daniel Noboa. Te resumo, Gustavo, hubo un voto vergonzante a favor del presidente candidato, de gente que decía es el mal menor, lo prefiero, aunque no me gusta, antes que la otra opción, no es que es de mi gran agrado, pero me parece que es el mal menor. Y de allí que no hay ese cheque en blanco. Exacto.
Exacto. Esta señal debe leerla en blanco y negro el presidente y su equipo de colaboradores y decir que muchos votos para él no fueron a favor de él, sino en contra de la otra Claro. opción. Y es justamente esto, María Belén, lo que nos inquieta, nos preocupa, nos obliga además a mantenernos vigentes en estos temas. Volviendo al tema de las encuestas y del análisis post-electoral, tenemos que preguntarnos, ¿hay deshonestidad en las encuestadoras? Incluso podríamos pensar en determinados periodistas ecuatorianos, o es la complejidad de nuestro país? Este país que nos lleva a tener tantas acepciones sobre el voto, que en muchos países es Mm, válido, blanco, nulo. Aquí tenemos el voto oculto, el voto facultativo, el voto vergonzante, etcétera, ujú. etcétera. Qué complejo de analizar y definir. Precisamente son tiempos en que la voz del ciudadano se expresa a través de más canales. Está más empoderada la voz del ciudadano, tú tienes las redes sociales. Hablemos de una red X donde cualquier persona pone su opinión, pero también al mismo tiempo esto genera reacciones a favor y en contra, genera confrontaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y me remito al hallazgo de este estudio, aún en curso de Moncagata. Más o menos de cada 10 encuestados, 3 estarían muy en contra del correísmo, muy en contra. Y otros 3 estarían muy a favor. Entonces, tú llegas a hacer la sumatoria de estos 3 a favor y 3 en contra, de cada 10, tienes 6 personas que están motivadas o que tienen alguna motivación, ya sea a favor, ya sea en contra del correísmo. Y tienes 4 que tendrían un comportamiento, si tú quieres, más o menos ajeno a esas pasiones. ¿A qué vamos con esto? A que esta fuerza política que gobernó 10 años en el país, con esta figura tan omnipresente, que es la del expresidente, que fue mandatario y reelecto inclusive en primera vuelta en 2009 y 2013, sigue generando polémica, controversia, sigue generando pasiones a favor y pasiones en contra. Con lo cual estás hablando de que sí hay un esquema, un fenómeno de polarización en la sociedad y mucha gente quizá en las encuestas, por el temor a ser juzgado, no dice su verdadera intencionalidad. Entonces, no necesariamente es que el encuestador fue y se inventó su colecta de datos, es que posiblemente recoge una información que no es la correcta, la que corresponde a la realidad. Eso nos hace como sociedad interpelar y decir, quizás estas herramientas de las encuestas no son las más adecuadas para tomar decisiones como informar como ganador a X desde la perspectiva de un medio de comunicación, porque solamente tienes un pulso que responde a un momento, a la fotografía de un momento y a lo mejor sea una fotografía inexacta si la persona que dio la información no es la adecuada. Yo pienso que nosotros, como periodistas y a tu audiencia tan amplia, creo que debemos generar nuevos debates y conversaciones a partir de plantear, por ejemplo, para futuros procesos, la urgencia de contar con herramientas como conteos rápidos. El Ujú. conteo rápido no es una encuesta a boca de urna donde alguien puede forzar una situación que no ocurrió, decir, voté por A, pero votó por B, sino el conteo rápido es una medición Una, matemática, estadística, una estadística con que votos toma reales. que toma una muestra de acuerdo a un diseño muestral y te dice, ganó tal persona, y eso te da Ujú. un margen de certeza más o menos aceptable dentro del tiempo en que transcurre entre que se cierran las urnas y se esperan resultados finales. Creo Ahora, que María Belén, si es que el pasado es difícil de leer, de descifrar, ¿qué podemos decir sobre lo que nos viene, sobre este futuro mediato e inmediato? Un tip de esto es quizá la absoluta indefinición que se muestra hasta el momento sobre la forma, el espíritu,
con respecto a la Asamblea Constituyente, que es un compromiso ya del gobierno de Daniel Noboa. Precisamente su narrativa de campaña nos hablaba de una posibilidad de una asamblea constituyente. Hoy por hoy los autores, los constitucionalistas, los analistas, están tratando de establecer una limitante a qué tipo de asamblea estamos apelando. ¿Una de plenos poderes? No, porque hay el riesgo de que venga una corriente refundacional a decir, bueno, vamos a empezar desde cero, vamos a revisar el himno y la palabra, digamos, la refundación de la patria. Eh, Creo que la discusión debe orientarse hoy por hoy a los puntos mínimos de diseño institucional que son los que están haciendo que nuestro país esté entrampado. Y creo que uno de los puntos mínimos de discusión es la existencia de este tremendo ente que tiene este poder tan grande, este poder, si tú quieres, omnímodo y ha sido poco escrutado. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por los chats del caso Verduga, llamémosle el caso Ligados, hemos entendido cómo se negocian entre los miembros de este consejo las designaciones, a quién queremos empoderarle para este órgano de control, esta superintendencia, la misma Contraloría, cómo se han negociado las reglas de juego para reemplazar a una fiscal general hoy en funciones prorrogadas. Creo que ese es un punto básico de consenso. Creo que ya se le preguntó al pueblo, pero es que quizá mucha gente no es consciente del poder y del alcance que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Si basta decir que nombra a todas las autoridades de control, que si nombra a un fiscal afín a un régimen, a una tendencia política, puede haber como consecuencia un baño de impunidad sobre delitos, sobre crímenes cometidos en el país. Y hablando de manejo de recursos públicos, hablamos de impunidad en temas de corrupción. Y tanto más cuando estás hablando de presencia de grupos de delincuencia organizada queriéndose infiltrar en estamentos del Estado, en la gestión pública. Entonces, tú tienes que tener un manejo aséptico, así con quirúrgico, sobre la designación de estas autoridades de control. Y la pregunta para mí, este momento es, ¿necesitas una asamblea constituyente o constitucional, como están diciendo ahora, para desaparecer esta entidad, quitarle estas facultades nominativas? Quizás muchas cosas se puedan hacer con otros mecanismos no tan extremos como llamar nuevamente a urnas, porque como estoy mencionándote, esta investigación en curso, ya bastante avanzada, de Moncagata te dice, hay una corriente política que está persistiendo, tiene sus representantes, están instalados, por lo menos tiene el 30% de voto duro. ¿Qué pasa si tú convocas a una asamblea y por A o B, por un tema de se sienten golpeados, esta organización Es que política hay una volatilidad enorme del voto, se lo ha visto. Votos que van, votos que vienen, votos que se quedan en el blanco o en el nulo, o votos que se convierten en cualquiera de las acepciones de las que hemos hablado. El tiempo, desgraciadamente, para el espacio que tenemos es muy escaso. María Belén, te dejo con una última inquietud, justamente hablando de esta situación tan particular de Ecuador. El gobierno, si va hacia la Asamblea Nacional Constituyente, tiene que pensar en que los cambios institucionales, como posiblemente cambiar la misión o desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cambios a la estructura democrática e institucional del Estado, son necesarios, pero algo que sin duda y con el poder del voto los ecuatorianos probablemente no van a aceptar es una regresión de derechos en Ecuador. Precisamente, por eso mismo es urgente plantear este tema y establecer cuáles son los caminos más adecuados. No te olvides que desde 2023, o sea, estamos hablando desde hace un par de años, hemos vivido varios traumas sucesivos. La muerte cruzada es un trauma. Nos llevó a elecciones donde perdimos un candidato presidencial en manos de sicarios. Hablo de Fernando Villavicencio. La segunda vuelta del 2023
fue un nuevo proceso y hoy estamos hablando apenas 18 meses más tarde de nuevas elecciones. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad de estar todo el tiempo llamando a la gente a las urnas, legitimando qué? Además que el Si la Ecuador base, real sufre, es decir, una nueva asamblea constituyente, nuevamente abre esos limbos en los cuales Ecuador se pone, como se dice en términos mecánicos, en relantí, a la espera, así para es, ver qué es lo que sucede. exacto, cuando lo que necesitamos es producción, generar riqueza y salir del entrampamiento económico, o sea, necesitamos ponernos a trabajar, manos a la obra para salir adelante. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, María Belén. Gracias, Gustavo, por la invitación. Para mí un honor. María Belén Arroyo es una de las más destacadas periodistas ecuatorianas, trabaja en la revista Vistazo, es fundadora del portal Código Vidrio. Muchas